totales. Invierno, estragos en algunas regiones y en otras, ni una gota de lluvia. Carreteras guatemaltecas, las favoritas de la muerte. Salió de casa como líder comunitaria y regresó en ataúd. En el mundo, Venezuela tiembla y Maduro se aferra al poder. Y en los deportes, el Sevilla es el amo y señor de la Europa League. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Iniciamos con la captura de este joven depravado que promovía la pornografía infantil que divulgaba por internet. Millones de personas utilizan todos los días la red social YouTube, herramienta virtual que permite a los usuarios tener acceso a todo tipo de videos. Obviamente, al tratarse de una red social a la que cualquier persona tiene acceso, no se permite la publicación de videos pornográficos y cuando algunos son explícitos y representan riesgo, de inmediato son eliminados y la cuenta de quien subió el video a la red se bloquea. ¿Se imagina usted la cantidad de personas que deben estar al tanto de las publicaciones para evitar problemas? Pero algunos se arriesgan y publican imágenes no apropiadas. Cuidado, porque esa acción puede representar cárcel y el ejemplo es el guatemalteco Yorlan Manfredi Rodríguez López, de 19 años. Escuche bien, este hombre obligó a 2 niños de 7 y 8 años a tener relaciones sexuales y los grabó para después publicar el video en YouTube. La Oficina contra Delitos Cibernéticos, recientemente inaugurada por la Policía Nacional Civil, vio en este sujeto la manera perfecta de demostrar su efectividad. Después de varios días de seguimiento a la publicación, esta mañana dieron su primer golpe positivo al reducir al orden a este sádico, que si se demuestra su culpabilidad en los tribunales de justicia, sin duda, merece un castigo ejemplar. Y las acciones contra este tipo de delitos se extendieron también a Retaluleu. Y acá, de nuevo queda claro que estamos convirtiéndonos en una sociedad enferma y urgen acciones que permitan un cambio a corto plazo. Wilson Saúl Sánchez, de 29 años, fue arrestado por el delito de violación sexual con agravación de la pena. Según la policía, como muchos hombres, es presunto responsable de haber violado a un adolescente que, como todas las víctimas de este delito, debió soportar los besos y el aliento de la cobardía, las frías manos del dolor que le arrancaron la ropa, la desesperación cayó sus gritos y el miedo le habla al oído todos los días sin dejarla dormir. Buenas noches y continuamos en el contexto y este caso no es menos alarmante. El hombre en las fotografías que le mostraremos ahora es Alfonso Lastro Jerónimo, de 53 años. La policía lo arrestó en jurisdicción de Chinautla, acusado de supuesta violación sexual. Pero a diferencia de los que buscan adolescentes para cometer esta bajeza, las víctimas de este sujeto eran mujeres de 60 a 80 años. La policía buscaba desde el pasado 4 de mayo y es conocido como el violador de abuelitas. Ahora debe enfrentar la justicia en un juzgado de femicidio. Hoy están tras las rejas, pero hace 2 años disfrutaban de sus comisiones por prestar sus cuentas bancarias a empresas y funcionarios de la Policía Nacional Civil. Operativos en la capital, Santa Catarina Pinula y Villanueva permitieron la captura de 4 mujeres y 2 hombres por asociación ilícita, fraude, peculado y testaferrato. Los capturados son Sandra Isabel Monterroso Herrera, de 24 años, Olga Beatriz González Fuentes, de 47, las hermanas Aurora Sosa y María Luisa Alvarado Recinos, Guillermo Roberto Hernández Mijangos, de 39, y Freddy Eberto Carías García, de 36.
Las 6 personas presuntamente recibieron 1.857.681 quetzales para dividirse entre ellas como pago por prestar sus cuentas bancarias para que allí les depositaran 70 millones de quetzales, producto de la malversación de fondos por remodelaciones a subestaciones de la Policía Nacional Civil en Petén. El proyecto para remozar comisarías y subestaciones en ese departamento estuvo a cargo del entonces subdirector de la policía, Héctor Rodríguez Heredia, quien fue capturado en julio de 2015, producto de la investigación donde se demostró que los trabajos y estudios de factibilidad que reportaron jamás los ejecutaron, pero sí pagaron a los proveedores que utilizaron las cuentas de los 6 capturados esta mañana. Los 6 capturados fueron trasladados al juzgado 10º de primera instancia penal, a cargo del juez Walter Villatoro, quien debe hacer de su conocimiento los motivos de su aprehensión y después de la primera declaración, decidir si los liga o no a proceso penal. Y cambiamos de tema, y es que el invierno ya llegó al país y la recomendación es que ahora se prepare antes de salir de casa y proteja a niños y personas de la tercera edad. La época de invierno ya ha comenzado en el país. Es importante que a partir de ahora usted siempre tenga presente salir de casa con el abrigo adecuado y un buen paraguas, además de chequear las condiciones de su automóvil para no tener percances viales durante las lluvias. Según el INSIBUME, las lluvias continuarán en los próximos días, principalmente en horas de la tarde y noche, por lo que es importante cuidar a los niños y personas de avanzada edad para evitar enfermedades respiratorias. En relación a la canícula prolongada, se ha pronosticado que las lluvias de invierno desciendan al menos durante una semana a mediados del mes de julio. En la Boca Costa, las lluvias se presentaron desde el mes de abril y se espera que esta temporada lluviosa se prolongue durante las próximas semanas hasta finalizar junio en la ciudad capital. Recuerde, siempre es bueno prevenir, cambiar los parabrisas de su vehículo, cambiar llantas en caso de que estén lisas o rotarlas, verificar que el aire acondicionado funcione y si va a movilizarse en transporte público, llevar calzado adecuado, ropa abrigada y mucho mejor si fuera impermeable, además de un buen paraguas. Y contrario a lo que sucede en muchas regiones del país, que ven las lluvias como una amenaza, los agricultores siguen esperando la bendita agua de mayo. En esa región no está lloviendo y se estima que el 80% de las familias viven de sus cosechas. La falta de humedad en el suelo pone en riesgo todos los cultivos y la atención se centra sobre todo en el lugar conocido como el Planerío, donde más de 2.000 cuerdas son utilizadas para la cosecha de maíz. Chimaltenango produce toneladas de maíz anualmente, pero sin la lluvia las pérdidas serán significativas y sin duda el precio de ese grano básico se elevará. El volcán de fuego sorprendió hoy a comunidades aledañas por la expulsión de una extensa nube de ceniza. En silencio, el volcán de fuego expulsó una fumarola de unos 5.000 metros sobre el nivel del mar que se desplazó 15 kilómetros hacia el sur del país. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, informó que el volcán ubicado entre los departamentos de Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango registró una erupción súbita este miércoles por la mañana que se caracterizó por carencia de explosiones, retumbos y sonidos. El INSIBUME y la CONRED recomendaron a las autoridades de educación suspender clases y evacuar las escuelas y colegios ubicados en San Juan Alotenango, jurisdicción de Zacatepeques, por la cantidad de ceniza que cayó en ese sector. Además, se reporta presencia de ceniza volcánica en las aldeas El Rodeo, La Rochela, Osuna, Panimaché, Morelia, Sangre de Cristo y Yepocapa, y prevén que las partículas de las cenizas tengan presencia en otras comunidades aledañas al volcán. Estas son las recomendaciones: cúbrase las vías respiratorias y los ojos, proteja los depósitos y fuentes de agua, proteja los alimentos, revise los techos de las viviendas por la acumulación de arena y ceniza, esté pendiente de los avisos en caso sea urgente evacuar algunas comunidades. Las recomendaciones también son para los pilotos de naves aéreas para que tomen sus precauciones al volar en áreas perimetrales del volcán. Queremos recordarles que mañana tenemos un horario especial en T13 Noticias, 2 horas antes de lo habitual. Lo esperamos a las 19 horas, 7 de la noche, porque a las 20 horas, a las 8 se va a transmitir por este canal el compromiso deportivo entre Comunicaciones y Municipal. El 18 de mayo nació Karol Józef Wojtyła, más tarde conocido como Juan Pablo II, el Papa Viajero. En 1988 falleció Daus Butler, conocido por ser la voz del oso Yogi. Y en 1652, Rhode Island se convirtió en el primer estado en abolir la esclavitud. Noticias históricas.
De regreso en T13 Noticias y otra vez la irresponsabilidad de pilotos de buses extraurbanos provocan muertes. Esta vez el hecho ocurrió en el departamento de Escuintla. Señores pilotos del transporte público, señores propietarios de las unidades, ¿qué pasa cuando diariamente reportamos la trágica noticia de un accidente donde una persona pierde la vida a causa de la irresponsabilidad de sus pilotos y de su manejo de las unidades? ¿Hasta cuándo tomarán conciencia de la carretera? ¿Hasta cuándo comprenderán que no solo es su vida la que está en riesgo? Finalizando estas preguntas, pasamos a los hechos, porque una vez más, esta actitud irresponsable cobró la vida de 2 personas en Palín, Escuintla. Una de ellas era una niña de 3 años de edad que viajaba con su papá, quien también perdió la vida. Se trata de Luis Arturo García Perón, de 44 años, y Catherine García, de 3. Ambos se movilizaban por la carretera cuando de pronto un bus amarillo de transporte público perdió el tren trasero, ocasionando que un vehículo colisionara con otro por esquivar la pieza mecánica y se originó un aparatoso accidente, donde el piloto de ese vehículo quedó herido y para no perder costumbre, como en tantos accidentes, el piloto del bus que provocó todo huyó del lugar, dejando a varios pasajeros heridos. Y vamos ahora al kilómetro 209, entrada a la ciudad imperial de Cobán, donde 2 vehículos, uno del servicio colectivo extraurbano y un pick-up colisionaron. En el bus viajaban varios pasajeros de Cobán hacia el municipio de San Cristóbal, Verapaz, donde resultaron varias personas heridas, mientras que el conductor del otro vehículo falleció en el mismo lugar por la gravedad de las heridas. Y otra vez, señores transportistas, según la hipótesis de las autoridades, el chofer de la unidad del servicio colectivo venía manejando a excesiva velocidad y peleando pasaje. Tal extremo, como se ha reportado en las últimas semanas, ha dejado muerte en las carreteras y sin alguien que ponga un hasta aquí. Para tratar de prevenir accidentes protagonizados por pilotos de buses extraurbanos, esta mañana montaron operativos en la ruta interamericana, también denominada la Ruta de la Muerte. Ayer la ruta interamericana fue el escenario de 3 percances automovilísticos protagonizados por pilotos de 2 buses extraurbanos y 3 camiones, con resultado de una persona fallecida y por lo menos 17 heridos. Hoy la Dirección General de Transporte montó un operativo a la altura del kilómetro 46.5 para controlar la velocidad y sobrecarga de los autobuses extraurbanos que cubren la ruta a la capital hacia el occidente del país. Los inspectores detectaron varios autobuses que prestan el servicio sin los permisos respectivos y los propietarios podrían recibir sanciones económicas de hasta 40,000 quetzales. Además, sorprendieron a otros pilotos que viajaban con la unidad sobrecargada de pasaje. En este caso, el máximo de las multas es de 15,000 quetzales. La recomendación para los propietarios y pilotos de autobuses extraurbanos es que cuenten con licencias vigentes, pago de impuesto al día, la póliza vigente del seguro para pasajeros, la tarjeta de circulación del vehículo, además que conduzcan con velocidades moderadas. De lo contrario, impondrán multas y confiscarán las unidades. Las sospechas de corrupción siguen empañando el contrato para la circulación del transurbano que involucra a un alto funcionario del Congreso. En aquel momento el presidente de la Comisión de Finanzas era el señor Taracena y el presidente del Congreso era el señor Roberto Alejos. El Congreso, para que ingresaran esos buses al país sin pagar impuesto, IVA, importaciones y aranceles, dieron una exención que finalizó en el mes de junio del año pasado. Es decir, como ya no ingresaron los buses, lo que se perdió en concepto de impuestos fue proporcional a la cantidad de buses que ingresaron. El Congreso lo que hizo fue dar una dispensa de impuestos para que esos buses pudieran ingresar al país. Evidentemente, aparte de los 70 millones de dólares que dio el ministerio, 35 millones de dólares que dio el Ministerio de Finanzas Públicas para implementar el sistema. Es decir, ahí hay toda una investigación de un caso evidentemente de corrupción que está pendiente de llevarse a cabo. Es evidente que distintos sectores del país rechazan la entrada en vigencia en el año 2010 del servicio de transporte transurbano. Si bien es cierto, los guatemaltecos merecemos un servicio de calidad, nunca debe ocurrir bajo la sombra de sospechas de corrupción. Las dudas que surgen en torno a este servicio nunca han sido aclaradas. ¿Qué motivó a Mario Taracena a agilizar el proceso para que empezara a circular el transurbano? ¿Hubo intereses políticos y económicos antes de pensar en el bienestar del país?
¿Por qué se autorizó la exoneración de impuestos a sabiendas de que el Estado dejaría de percibir importante dinero que pudieron haber sido invertidas en salud, educación o seguridad? Es que no se trata de un par de milloncitos. Hablamos de exonerar a una empresa privada los impuestos de 3.630 autobuses para el sistema transurbano. Las autoridades de finanzas públicas se opusieron y cuando hicieron cuentas, verificaron que se trataba de regalar 700 millones de quetzales. ¿Y qué gana el Estado con eso? ¿Qué gana el piloto de transurbano? ¿Qué gana usted, amigo televidente, como usuario? Ni siquiera se trata de un servicio digno y seguro, como se prometió. La recomendación de los expertos se hizo, pero Mario Taracena entonces dirigía la Comisión de Finanzas del Congreso de la República y simplemente volteó la mirada hacia sus intereses. El analista Carlos González cree que las exoneraciones deben ser analizadas previo a su autorización y las que ya se otorgaron, investigadas a fondo. En su momento hubo discusión y la opinión técnica, supongo yo que en su momento también la SAT ha de haber opinado y el Ministerio de Finanzas, que obviamente en la situación que se tiene de escasa recaudación, pues no parece estar en esa condición las finanzas del gobierno para estar concediendo este tipo de exoneraciones, que deberían empezarse a revisar, porque como le digo, después de cierto tiempo ya no se justifica seguir subsidiando una actividad que per se debiera ser rentable en un tiempo. Cuando se habla de la tecnología que se prometió para los usuarios del transurbano, los miembros de Acción Ciudadana aseguran que la sobrevaloración es evidente y el Congreso debe hacer valer su posición de representante del pueblo y fiscalizar sin intereses políticos de por medio. El Congreso debió haber hecho un proceso de fiscalización de qué sucedió con el tema del transporte. Si ingresó, no ingresó la totalidad de ellos como fiscalizadores del gasto público, independientemente de cualquier diputado, sino el Congreso y todos los diputados en general debieran de fiscalizar qué sucedió con ese tema. Además de regalar 700 millones de quetzales a través de la exoneración de impuestos por la compra de autobuses, el plan de Mario Taracena fue tan efectivo que obligó al Ministerio de Finanzas Públicas a otorgar 270 millones de quetzales durante los años 2009 al 2012. Esto para la compra del equipo que serviría para habilitar el sistema prepago en el transurbano. Atención, pueblo de Guatemala, porque ese dinero salió de sus bolsillos a través del pago de impuestos. En más información, la emigración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos continúa en auge. En este año aumentó el número de mujeres que buscan mejores condiciones en la nación del norte. Aunque lo normal en las estadísticas era que la cifra más alta de migración al país del norte era de hombres, ahora esto ha variado. Cada vez son más las mujeres quienes deciden ir hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor para ellas o para sus hijos. Los departamentos que más registros de migración reportan son Guatemala, San Marcos, Quiché y Quetzaltenango. Según Conamigua, solo en lo que va del año, más de 40,000 personas han migrado a los Estados Unidos, a pesar que de la misma manera se ha reportado la masiva deportación. En estos registros, lamentablemente, los que más se destacan son aquellos que ingresan en unidades familiares. En enero, la cantidad de familias que se deportaron fueron 10, con 10 mujeres, menores fueron 5 niñas y 12 varones. O sea que en enero fueron 27 de las unidades familiares. En febrero fueron 12 unidades familiares, esto significa que o es el papá o la mamá con los menores, 12 niñas, 5 niños, los cuales pues el total fue 31, o sea, fueron 12 mujeres, o sea, las mamás, con 5 niñas menores y 14 varones. Las causas siguen siendo las mismas: falta de empleo, inestabilidad económica, desintegración familiar, violencia en el país, falta de oportunidades y ahora son las mujeres que buscan el sustento de sus familias y deciden cruzar la frontera arriesgando todo por llegar al país de las oportunidades.
En la morgue del INASIF, zona 3, capitalina, permanecen los cadáveres de los 3 reos asesinados ayer en el sector 11 del preventivo para varones de la zona 18. Los expertos han determinado que los 3 sujetos murieron a causa de asfixia. Además, confirmaron que tienen golpes en distintas partes del cuerpo y heridas en el cuello. Otro de los objetivos es confirmar la identidad de los 3 integrantes de la Mara 18, de acuerdo a los detalles que ofrecieron las autoridades del sistema penitenciario. Mientras esto ocurre en el sector 11, donde están los miembros de la Mara 18, todo ha vuelto a la normalidad y, como ha quedado evidenciado en repetidas ocasiones, viviendo con comodidades que se supone no se permiten en una cárcel. 2 hospitales regionales recibieron equipo médico como parte de una donación. Los hospitales regionales de Occidente y Zacapa recibieron equipo médico que donó una fundación al gobierno de la República para paliar la crisis en la red hospitalaria nacional. El Hospital Regional de Occidente es el hospital tercer más grande de Guatemala. Contamos con 480 personas ingresadas en nuestro hospital. Sí carecemos de equipo médico que nosotros queremos prestarle toda la atención a todos nuestros pacientes. Lo importante también mencionarles de que el Hospital Regional de Occidente recibe a todos los pacientes en estado crítico del hospital de Retauleu, de Coatepeque, de Mazatenango, de Huehuetenango. Entonces, de Tiquizate hemos recibido pacientes. Nosotros queremos darle todo este soporte a nuestros pacientes. Tenemos médicos especialistas, pero actualmente hemos determinado que esta ha sido una gran ayuda para el hospital y para toda la atención. La donación llega en un momento oportuno para que los hospitales mejoren la atención a los pacientes. Pues primero que todo agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de recibir esta bendición para lograr que se nos dote de este equipo para los hospitales, sobre todo el Hospital Regional de Zacapa, el cual yo represento. Como decimos, es una bendición grande para nosotros que nos va a venir a ayudar a darle una mejor calidad de atención a nuestros pacientes. En su tierra natal recibió el último adiós la dirigente que ayer fue asesinada en la zona 18. Hace 3 décadas, Candelaria Ajcojom Julajuj abandonó su comunidad en el departamento de Sololá para buscar mejores oportunidades económicas en la capital. Se instaló en la colonia San Rafael, zona 18, donde trabajó arduamente y conformó la asociación que fundó el mercado, El Buen Pastor. Pero esos logros se vieron frustrados ayer, cuando fue víctima de un grupo de extorsionistas que operan en la zona 18 y mantienen en zozobra a vecinos y comerciantes. Candelaria regresó hoy a su tierra natal, pero en un ataúd. Su cuerpo fue velado en la residencia de su progenitora y después el cortejo fúnebre, acompañado por familiares, amigos y vecinos, enfiló hacia el cementerio general, La Aldea. Este femicidio causó repudio y quienes conocieron a Candelaria demandan de las autoridades que investiguen y castiguen a los asesinos. Esos son los resultados que tenemos ahora. Una mujer trabajadora, digna, respetable, una mujer que dejó un gran legado a sus hijos, a su familia, a su pueblo, a su comunidad y a la gente que también representaba como gente de mercado. Hoy nos hemos venido hasta acá a acompañarla en estos últimos momentos porque fue una compañera que dejó su familia, su hogar, su negocio por dedicarse al resto de sus demás compañeros. Lamentablemente a las mujeres nos denigran y nos denigran más aún si somos mujeres indígenas, pero ella ha demostrado que cuando las cosas se quieren hacer, se pueden hacer. Así que yo les pido a las autoridades que de verdad investiguen y hoy por hoy ustedes fueron actos de presencia que aquí se le pidió al Creador que él haga su justicia divina. Este crimen es el segundo cometido contra lideresas comunitarias en la ciudad capital en apenas 5 días. Ubiquémonos ahora en Totonicapán. El misterio rodea la muerte de un hombre, específicamente por el lugar donde fue localizado el cadáver. Se trata de una caseta de cajero automático y aunque al inicio se especuló que se trataba de un asalto sangriento, más tarde las autoridades indicaron
que la víctima era un indigente que dormía en el lugar para evitar las bajas temperaturas. El sujeto no presentaba heridas y se cree que pese a estar en el interior de la caseta pudo ser víctima de hipotermia. Por aparte, el Ministerio de Finanzas Públicas anunció sorpresas en la investigación contra empresas por evasión fiscal. Más de 10 empresas son investigadas por evasión fiscal y, según las autoridades, próximamente se estará revelando cuáles son. El Ministerio de Finanzas indicó que aparte de esas 10 empresas, existen otras más que están siendo investigadas por la Superintendencia de Administración Tributaria SAT y realizarán un informe público, tal y como sucedió con Aceros de Guatemala y Farmacias de la Comunidad. Según el jefe de la cartera de Finanzas, se busca que los guatemaltecos tengan el hábito tributario, de lo contrario podrían enfrentar problemas legales. Lo que se está transmitiendo es que el Estado está preocupado de recuperar sus recursos y que está dispuesto a utilizar la intervención como mecanismo para recuperarlos. Aunque aún no se ha querido revelar cuáles son las empresas que han sido intervenidas, sí especificó que son más de 10 empresas que por años han hecho evasión fiscal y podrían enfrentar procesos penales y sanciones severas. Un operativo policial en Santa Cruz del Quiché permitió el arresto de Crispín Pérez Alvarado, de 34 años. Este sujeto llevaba una bolsa con varios paquetes de marihuana cuando la policía logró reducirlo al orden. Se cree que se dedica a la venta de la hierba incluso en las afueras de centros educativos. Sin embargo, Crispín se defendió acusando a los agentes captores de haberle implantado la droga, con el objetivo de perjudicarlo. La verdad saldrá a la luz en los tribunales de justicia, pero mientras esto ocurre, Crispín guarda prisión preventiva. Hoy en los tribunales de justicia fue reactivado el caso de los Tumbadores, una banda acusada de asesinar a un candidato a alcalde. Un grupo de presuntos integrantes de una banda denominada Los Tumbadores, dedicada al sicariato y que operaba en los departamentos de Guatemala y Escuintla, reanudó la audiencia de primera declaración donde el Ministerio Público presentó los delitos que le señalan. La investigación de la Fiscalía refiere que esta estructura criminal cometió 3 asesinatos y preparaba uno más. Dentro de sus víctimas se encuentra el ex candidato a alcalde del municipio de San Miguel Dueñas, Zacatepeques, a quien asesinaron el 22 de julio del 2015 en el municipio de Nueva Concepción, Escuintla, donde murió Carlos Saúl Hércules, guardaespaldas del aspirante al jefe edil. En la próxima audiencia, la defensa de los acusados expondrá sus argumentos y el juez a cargo del caso determinará si los envía a prisión preventiva o los envía a juicio. La Embajada de Francia envió un mensaje de tolerancia por aquellas personas con diferentes preferencias sexuales. Como un aporte de suma importancia en la creación de un mundo en el que la tolerancia sea parte del diario vivir, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa llevaron a cabo una serie de actividades en conmemoración al Día Internacional en contra de la homofobia y transfobia. Entre ellas, la proyección de un filme que reafirma la desigualdad y las dificultades por las que atraviesan muchas personas de la diversidad sexual. Posteriormente fue presentado un debate con el propósito de discutir la problemática. En este día importante contra todo tipo de exclusión. Presentamos esta noche una película de Catherine Corsini, una directora francesa. El título de la película es Un amor de verano y pone en escena a dos amigas que van a tener una relación amorosa. Nos ocurrió, más allá de la película, organizar un debate. La idea fue discutir la temática de la diversidad sexual y buscar maneras de abolir los pensamientos arcaicos que fomentan la discriminación y la intolerancia. Solo hablando, diciendo que las cosas son como son, que la gente son gente como cada uno, como usted, y que no son monstruos y solo teniendo un lenguaje de lo que decía, de tolerancia y de respeto mutuo. Yo creo que este día es un día de tolerancia para nosotros, personas como las demás. Este día fue lanzado por un francés, como se sabe, o sea, la persona que lo inició inicialmente,
originario de las Américas, del Caribe, de las Antillas, y que también era un militante contra el racismo y la discriminación racial. Hace algunas décadas se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. Sin embargo, dicha percepción quedó atrás y hoy en día la mentalidad de la humanidad está cambiando. Pero las organizaciones que luchan por la igualdad de derechos consideran que aún hace falta mucho por trabajar en pro del respeto y la tolerancia. De regreso en T13 Noticias, padres de familia y alumnos manifestaron en la zona 1 capitalina por la falta de maestros. Por varios minutos, la 15 Avenida y primera calle de la zona 1 fue bloqueada por padres de familia y maestros de la Escuela Oficial para Varones República de México, en demanda de la contratación de maestros, ya que la escuela atraviesa por una crisis educativa por falta de personal. Según los protestantes, hace falta 3 maestros de nivel primario y hace falta el director del plantel. Además, indicaron que el aula que alberga a los alumnos del 5º año está en el abandono desde inicio del ciclo escolar, por lo que indicaron que de no tener respuesta a sus demandas por parte de las autoridades educativas, podrían volver a las calles y esta vez bloquear la calle Martí en la zona 6 y las principales vías de acceso a la ciudad. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que mañana tenemos este horario especial a las 19 horas. Lo esperamos a las 7 de la noche, acá por Canal 13. A las 20 horas se estará transmitiendo el encuentro entre Comunicaciones y Municipio. Así es, muchas gracias por habernos acompañado. Que descansen y muy buenas noches.